Sobrevivir al retiro de López Obrador. ¿Seguirá ganando elecciones la izquierda mexicana sin su máximo líder? Aún no son tiempos de campaña y, sin embargo, en el partido oficial, el Movimiento Regeneración Nacional Morena, ya se destaparon varios que quieren aspirar a relevar a Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en 2024. Hasta el momento, los apuntados son el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal. El oficialismo enfrenta dos grandes retos. El primero, elegir a su candidato presidencial sin que haya fractura y, junto con ello, determinar el rumbo que tomará la denominada Cuarta Transformación. Por un lado, están quienes consideran que la mejor opción es elegir un perfil moderado, alguien que otorgue las concesiones a la élite empresarial y cuyo discurso esté más dirigido a las clases medias. Por otro lado, están quienes sostienen que urge apretar el paso del proceso de cambio y, por lo tanto, optan por un perfil más radical que, además de dar continuidad a la gestión de AMLO, implemente políticas más orientadas a la izquierda. Pero más allá de elegir a su candidato, el oficialismo enfrenta un segundo reto, todavía más complejo: sobrevivir a su máximo líder, el presidente López Obrador, quien sostiene que se retira de la vida pública tan pronto concluya su mandato. ¿Será radical o moderado el candidato? El presidente López Obrador mantiene un alto nivel de popularidad comparado con otros mandatarios de América Latina y el Caribe. Su nivel de aprobación es superior al 60% en la mayoría de los sondeos. No hay duda de que, si hoy fueran las elecciones federales, cualquiera que fuera el candidato presidencial de Morena y sus aliados, el oficialismo se alzaría con la victoria. Y este es un gran enigma: ¿quién será el sucesor del presidente López Obrador? Hacer una reflexión con mirada histórica podría arrojar algunas pistas de lo que podría suceder en 2024, cuando los mexicanos tomaron la decisión de dar continuidad a la Cuarta Transformación, o bien devolver el poder a los partidos políticos del viejo régimen, los que instauraron gobiernos neoliberales durante casi 4 décadas. El mandatario ha asegurado que no volverá a aparecer en ningún acto público, no habrá declaraciones ni entrevistas y mucho menos ocupará un cargo en la próxima administración en caso de que gane la coalición del oficialismo. De cara a las elecciones de 1940, el gobierno de presidente Lázaro Cárdenas del Río, uno de los referentes históricos de AMLO, enfrentaba un panorama muy complejo en varios sentidos, similar al que hoy vive México. El cardenismo enfrentaba una oposición cada vez más sólida en el plano interno. Hombres de negocios, grupos de extrema derecha y hasta grupos religiosos rechazaban sus políticas. Varios de esos grupos incluso alentaban un levantamiento contra el gobierno. Desde el exterior, la presión del gobierno de Estados Unidos iba en aumento, más todavía luego de la nacionalización de la industria petrolera en 1938. Álvaro Delgado puntualiza que existe una diferencia importante entre la época cardenista y la actual, y es que, si bien es cierto que el presidente López Obrador enfrenta a una oposición muy rabiosa, hasta el momento se han conducido dentro de la legalidad. A finales de 1930, para garantizar la gobernabilidad del país, Cárdenas se decantó por la opción moderada, Manuel Ávila Camacho, en lugar de apostar por la opción radical a través de la candidatura de Francisco J. Mujica, quien estaba dispuesto a apretar el paso de la transformación hacia la izquierda. Delgado Gómez consideró que, a diferencia de lo ocurrido en aquel momento, en el México actual será una aberración que el presidente López Obrador entregara el poder a sus adversarios desde el propio poder. El periodista de investigación especializado en organizaciones de derecha y extrema derecha anticipa que el mandatario mexicano va a tener por decantarse por un perfil radical, uno que consolide su proyecto en los próximos años. Por su parte, Alejandro Páez Varela coincide con Delgado Gómez que el oficialismo apostará por un perfil contrario al conservadurismo. El pueblo de México no aguantará más un gobierno de simulación o de centro. Sentencia: el futuro del López Obradorismo sin AMLO. López Obrador no estará en la boleta de los comicios federales en 2024. Jugará un papel clave. Por supuesto, su gestión gubernamental estará en el centro del debate entre los candidatos a la presidencia, pero él propiamente
no participará en la contienda. El político tabasqueño ha dicho en reiteradas ocasiones que, una vez concluido su sexenio, se retirará de la vida pública, se irá a descansar a su quinta, ubicada en el municipio de Palenque, en Chiapas. Parece imposible imaginar la política en México sin la presencia de AMLO, quien indiscutiblemente posee un liderazgo de masas, siempre en el ojo del huracán, un personaje que, guste o disguste, marca los tiempos de la política en México. Es más, en varias de sus conferencias de prensa matutina, el mandatario incluso ha asegurado que no volverá a aparecer en ningún acto público. En este contexto, parece aún más difícil imaginar a los partidos políticos de la izquierda sin la presencia de su máximo líder. La organización política Morena no cuenta con liderazgos con un arraigo popular equivalente al del político tabasqueño. Hasta el momento López Obrador ha sido la referencia, la única. Se ha convertido de forma quizás involuntaria en la brújula de la izquierda electoral en México. La única ocasión en la que AMLO estuvo ausente fue en 2013 cuando sufrió un infarto al miocardio. La hospitalización de quien era en ese entonces el líder de la oposición reveló una de las fragilidades del movimiento social: depender de un solo hombre. Y es que en aquel momento, en plena campaña de protesta contra la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, no hubo un liderazgo en las filas de la izquierda capaz de llamar la movilización con la misma fuerza que López Obrador. ¿Qué será de Morena y sus aliados después del 2024? Alejandro Páez Varela considera que este es el principal reto de la izquierda: sobrevivir tras el retiro de su máximo líder. Para el periodista, en el futuro, lo más sano para esta organización política será seguir teniendo como referencia al presidente López Obrador como parte de un desarrollo histórico, pero al mismo tiempo aprender a sobrevivir sin él. Álvaro Delgado Gómez, por su parte, puntualiza que el movimiento de López Obrador no es Morena, pues existe un movimiento de masas que respalda su proyecto político que va mucho más allá de la esfera en la que operan los partidos políticos. El movimiento de López Obrador va a continuar aún después de su presidencia. Delgado Gómez asevera que, aun cuando López Obrador ya no esté presente en la vida pública, el López Obradorismo continuará su lucha. Además, destaca que Morena y sus aliados se han venido fortaleciendo en los últimos años, con lo cual no destaca que sigan ganando elecciones a pesar de la ausencia de López Obrador. La fortaleza del Partido Revolucionario Institucional, PRI, hasta entonces de su declive, era el poder territorial, es decir, tener gobiernos estatales. Bueno, pues hoy la mayoría de las gobernaturas ya no están en manos de la oposición, concluye. De momento es todo. Dale a like si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en otro video para más.